Como ustedes saben, este año estamos celebrando con el Papa Francisco sacó la carta apostólica Patris Corde para celebrar este año en honor a San José, ya que celebramos los 150 años de la letra apostólica de Pío IX, Quam Modum Ploris, que declaraba a San José patrono de la Iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia, de la Iglesia Universal. Y en la Quam Modum Deus, al modo de Dios, ¿no? Quiere decir, respondía a una inquietud que muchos obispos habían planteado durante el Concilio Vaticano I de decretar a San José patrono de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y saca esta letra apostólica el 8 de diciembre de 1869. En 1870 y el 25 de julio del 71 va a sacar el decreto Inclitum Patriarcam, ¿no? En el cual va a recordar la devoción a San José en la Iglesia. Pero fíjense que en la Iglesia el primer documento o el primer decreto que habla de San José es de Gregorio XV del año 1621, casi 1600 años, en el cual San José estuvo un poco, como dice el famoso libro de ese autor polaco, a la sombra del Padre, ¿no? Como en la sombra, y que tuvo que pasar muchas tormentas porque la instalación de la Iglesia en el mundo y sobre todo después la defensa de la fe, ¿no? Recordemos que juntamente con las persecuciones, las tempestades que padeció la Iglesia son la defensa del patrimonio de la fe, ¿no? Y que bueno, los primeros concilios, ¿no? Después de las persecuciones, hablan de todo lo que fue esa defensa de la fe, ¿no? Los primeros concilios. Y el Papa Pío IX, cuando saca la letra apostólica Quam Modum Deum, dice que la solicitud de los obispos es porque la Iglesia se ve perseguida por muchos lados, ¿no? Es decir, acudir a San José es para que nos libre de los enemigos de la Iglesia, ¿no? Por eso lo nombra como patrono, como protector, sabiendo que el patrono es el que cuida, ¿no? Y pone como ejemplo al patriarca José, el hijo de Jacob, ¿no? Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda la tierra de Egipto, para asegurarse al pueblo su sustento, así al llegar la plenitud de los tiempos, designó a este otro José, del cual primero era un símbolo, y lo constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión, y lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos, ¿no? Otros papas dirán que ese ite a Joseph, ese id a José, ¿no? es precisamente de este José, del patriarca, el hijo de Jacob, que cuando venían a pedirle al faraón ayuda, él les mandaba ir a José, ¿no? Que precisamente él tenía las llaves de los tesoros del reino para hacerlos partícipes, ¿no? Y hay otra frase también bonita que pone Pío IX, ¿no? Que aquel custodió y le dio de comer a aquel que se va a convertir en alimento nuestro, ¿no? Es decir, Dios lo eligió como patrono de la Iglesia porque es el que Dios puso para custodiar sus tesoros más preciados, ¿no? Los inicios de la Iglesia, y que son precisamente los títulos que lleva San José, esposo de la Virgen y padre adoptivo de Jesús, ¿no? Este padre adoptivo, recordemos, es para distinguirlo de la paternidad de Dios, ¿no? Y que sea padre adoptivo no deja de ser padre verdadero de Jesús. Vamos a ver después los motivos, ¿no? Padre adoptivo para distinguirlo del padre sustancial, que es Dios, ¿no? El mismo Padre del cielo, ¿no? Y entonces la Iglesia, después de a su esposo, la Virgen Madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas e imploró su intercesión en los momentos de angustia, y puesto que en estos tiempos
en estos tiempos tristísimos, la misma iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve oprimida por las tan graves calamidades que parecen que los impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno. Los venerables obispos de todo el orbe católico, en su nombre y en el de los fieles a ellos confiados, elevaron sus preces al sumo pontífice para que se dignara constituir a San José por patrono de la iglesia. Esto fue antes del Concilio Vaticano I, ¿no? 1868-1869, ¿no? Como sabemos, el Concilio Vaticano I se concluyó abruptamente porque fue invadido los estados pontificios por las tropas de Vittorio Emanuel y expuesto, ¿no es cierto?, en una prisión voluntaria el Papa Pío IX, ¿no? Entonces no quiso dejar pasar mucho tiempo y este pedido de los obispos, que no se pudo llevar a cabo en el concilio, lo va a hacer él después como sumo pontífice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que declara la Iglesia cuando lo proclama como patrono de la Iglesia universal, ¿no? Proclama, como dice el Papa Juan Pablo II, y también lo recuerda el Papa Francisco, ¿no?, que hay trae a la memoria, al recuerdo, una frase de Ireneo de León en la obra de los adversos contra las herejías, ¿no?, que ese custodiar, ¿no?, a Jesús y a la Virgen, que son las primicias de la Iglesia, es el inicio también de custodiar a la Iglesia mística, ¿no?, a la Iglesia, que somos precisamente nosotros, ¿no?, los hijos de María y los redimidos por Cristo, ¿no? Por eso en ese cuidar, no solamente de cuidar, y vamos a ver también que no es solamente cuidar materialmente, sustentar a María y a José, sino también cuidar espiritualmente, ¿no? Bueno, y entonces estos enemigos que habla el Papa en la Quod Modum Deus, en el decreto con la cual nombra a San José, Pío IX nombra a San José patrono de la Iglesia Universal, habla de los enemigos, ¿no? Y bueno, ¿qué hechos históricos hay para que veamos este actuar de los enemigos, ¿no? Y dentro de estos dos históricos yo pongo dos, ¿no? Y un ejemplo de los favores con que el Santo Patriarca ha correspondido a los sumos pontífices lo podemos ver en el acontecimiento que estremecía al orbe católico en tiempos de Pío VII. Estamos hablando 1800-1823, ¿no?, que es la época de la Revolución Francesa, los años del terror, ¿no?, y los años posteriores después con Napoleón. Y de 1790 el proceso revolucionario se radicalizó, adoptando cada vez más una actitud más agresiva contra la Iglesia. El 13 de febrero se decidió la supresión de los votos religiosos y el 12 de julio la Asamblea aprobó la Constitución Civil del Clero, ¿no?, subvirtiendo de raíz la organización eclesiástica. Surge una iglesia galicana, es la iglesia de Francia, ¿no?, la iglesia oprimida por el Estado, la que va a nombrar sacerdotes y obispos, ¿no?, de estructura episcopalista y presbiteriana, donde los obispos y párrocos eran elegidos por el pueblo y los nombramientos episcopales solamente se notificaban a Roma. Abolida la monarquía, se proclamó la República y Luis XVI, que fue ajusticiado el 2 de enero de 1793. Los años 1793-94 son los años del terror. Es la fase más trágica de la revolución. La persecución alcanza su punto más álgido. Muchos religiosos, muchos obispos y muchos laicos mueren en el patíbulo y se quiso borrar toda huella cristiana de Francia. Hasta recordemos que se cambió el calendario, ¿no?, el calendario de la revolución, ¿no? El calendario contaba, ¿no es cierto?, de 12 meses de 30 días, pero el mes, en vez de 4 semanas, tenía 3 de himnarios, ¿no? De la semana eran 10 días, ¿no?
los nombres pasan a tener nombres, ¿no es cierto?, de distintos acontecimientos y otros nombres, ¿no? Se entroniza la diosa Razón en Notre Dame el 10 de septiembre de 73, la institución del culto al Ser Supremo por Robespierre. El 15 de febrero de 1798, las tropas francesas entran en Roma. El Papa Pío VI es hecho prisionero el 20 de febrero y llevado prisionero a Francia, donde muere el 29 de agosto del 99, en Valence-sur-Rhône. El 9 de noviembre del mismo año, a través de un golpe de Estado, es elevado Napoleón a primer cónsul de Francia. Se firma Francia, y ese mismo año también es nombrado como sucesor de Pío VI, Pío VII, ¿no? Se firma el 7 de julio de 1801 un concordato. Napoleón, sabiendo que había una arraigada fe religiosa en el pueblo, también constatada por el levantamiento de todo lo que fue el Lavandés, toda la parte de ese territorio profundamente católico que había sido evangelizado por San Luis María Guillón de Montfort, ¿no? Que en los nobles encontraron sus jefes para defender, ¿no?, a la iglesia y al rey, ¿no? Y son los primeros que llevar, digamos, el ejército de la Vendée son los primeros en llevar el potente como emblema, como escudo de sus armas, ¿no?, del corazón de Jesús. Bueno, entonces Napoleón, sabiendo que había una profunda fe religiosa en el pueblo, sabía que no podía ir en contra de la iglesia, entonces busca firmar un concordato. Se firma un concordato en 1801, 17 de julio de 1801, ¿no? Pero no deja, a pesar de ser un concordato, no deja de estar la iglesia supeditada al poder del Estado, ¿no? El mismo Napoleón, años después, va a pedir la alianza con el Papa para que se declare a favor del bloqueo contra Inglaterra. El Papa no lo hace. Entonces Napoleón invade Roma, se anexan los odiados, se declara Roma segunda capital del imperio. Pío VII, reducido a prisión, fue deportado a Savona en 1809 y ante su negativa a sancionar los decretos de un pseudoconcilio reunido en París en 1811, Napoleón ordenó su traslado a Francia, donde se le asignó como residencia el Palacio de Fontainebleau. También acá, ¿no es cierto?, cuando lo apresan a Pío VII, lo primero que busca el general que lo toma preso es el anillo del pescador, ¿no? Pío VII se adelanta y es el único papa que rompió el anillo del pescador estando en vida, el único papa, ¿no? Lo rompió antes de que fuera apresado porque, digamos, la gracia de Dios tal vez, ¿no es cierto?, lo habrá iluminado, pero lo que buscaba es el anillo del pescador, para que todos los documentos que sacara Napoleón, ¿no?, tenían que ir con la firma del anillo del pescador, como que eran avalados por el Papa, sobre todo los documentos en cuanto a la iglesia, ¿no?, inmiscuirse en la vida de la iglesia, ¿no? El pontífice, impedido de regir con libertad el timón de la nave de la iglesia, acudió al santo patriarca pidiendo ayuda y protección. Que a la iglesia naciente, ya que había sacado la iglesia naciente, había sacado incólume del futuro de otro tirano, pronto recibirá el socorro que imploraba. La derrota de Napoleón en Leipzig, que fue funesta, y desde entonces el mismo Napoleón reconoce ya la mano de Dios en esa derrota, devuelve los estados pontificios a la iglesia, y desde entonces los desfavorables sucesos se precipitaron de manera inesperada. El decreto en el cual devuelve la libertad al Papa es firmado el 10 de marzo de 1813, ¿no?, cuando comienza la novena de San José. Le es comunicada que queda libre el Papa el 19 de marzo, ¿no? Entonces muy pronto es puesto en libertad, y en 1825 de mayo de 1815
regresa el Papa, entra triunfalmente el Papa en Roma, ¿no? Acuérdense también, 24 de mayo, la Virgen María Auxiliadora, ¿no? Bueno, entonces ya después de San Pío VII, ¿no es cierto?, decir, bueno, este pedido y esta liberación y este regreso triunfal a Roma. Pero la Revolución Francesa dejó, a pesar de que se enfrentó la Iglesia, puso todos los medios, se frustró el plan de restauración. Y el siglo XX fue el siglo del liberalismo, ¿no? Tanto los sucesores como también al Papa Pío IX, que culminará con la condenación del liberalismo, ¿no? Hablan en contra del liberalismo y de aquello que suscitaba, ¿no? Esto, la masonería. Papa León XII, en 1823 a 1829, Pío VIII, 2 años, 29 y 30, y Gregorio XVI, 1831 y 1846, ¿no? A Gregorio XVI le sigue Pío XI, 1846 y 1878, ¿no? Es Pío IX que declara oficialmente a San José como patrón y protector de la Iglesia Universal. El liberalismo apareció ante sus ojos como un movimiento al que le tenía que oponerse porque perseguía un ideal no cristiano y en Italia trataba de arrebatar a la Santa Sede de los estados pontificios, ¿no? Este ideal cristiano, ¿no?, del liberalismo, por lo cual también es condenado el liberalismo económico y político, ¿no?, porque el sustrato filosófico o el sustrato de pensamiento es el naturalismo, ¿no? Por eso es condenado por la Iglesia, ¿no? Y por eso no puede el cristiano, ¿no?, adherir al liberalismo, ¿no?, ni siquiera al económico político, ¿no?, porque está la base de este naturalismo, ¿cuál?, ¿no?, es decir que todos los hombres son iguales, ¿no?, y que todos tenemos los mismos derechos, va en contra de la jerarquía, ¿no?, de la jerarquía del orden establecido por Dios. Pero esa igualdad, ¿no?, digamos, somos todos iguales en cuanto a dignidad porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero la igualdad del liberalismo no surge, ¿no?, de la que somos creados por Dios. La igualdad del liberalismo surge del naturalismo, la negación de la vida de la gracia, ¿no?, de que todos somos buenos, ¿no?, como decía Rousseau, somos todos buenos, ¿no? La sociedad es la que nos hace malos, ¿no? Y el hombre no es bueno, ¿no? El hombre por naturaleza, ¿no?, lo que niega el liberalismo es el pecado original, ¿cierto? Niega la redención de Cristo, por eso también niega el orden de la Iglesia, ¿no? Piensa que todos somos buenos y que por nosotros mismos podemos, bueno, ellos tampoco no creen en la salvación, el liberal, ¿no? Precisamente no, por su agnosticismo no piensa que hay una vida después de la muerte, ¿no? Entonces a ellos no les importa, ¿no? Como no requieren, no quieren pedir la gracia para salvarse, viven como sin la gracia y solamente por sus obras pueden llegar, ¿no?, a conquistar solamente los bienes terrenales, porque no les importa tampoco el designio eterno, la salvación. Por eso el liberalismo, que es condenado por Pío IX, es opuesto, ¿no?, a la Iglesia. No es que, digamos, la Iglesia se opone a la libertad. Hay una recta libertad, ¿no?, por supuesto. Hay una recta dignidad, hay una recta igualdad, ¿no?, pero no es negando la vida de la gracia, negando el orden sobrenatural, que es precisamente, ¿no?, lo que hace que el hombre pueda llegar a cumplir con sus designios eternos, ¿no?, el elevarnos de este mundo y poder participar de la vida futura, de la vida de la gracia, ¿no? Veinte años después, de 1850 a 1870, duró la defensa del poder temporal de los papas, y en 1870, con el estallido de la guerra franco-prusiana,
provocó la retirada de Roma de la guarnición francesa y tras ella la toma de la ciudad por los soldados de Víctor Manuel II, que hicieron de la urbe católica la capital de la Nueva Italia. Entre tanto, el Papa se declara como voluntario prisionero del Vaticano, a pesar de que el primer presidente de Italia le aseguraba, le daba garantías, pero él no quiso salir, ¿no? A esto también hay que agregar, ¿no?, la pérdida de los cantones suizos, de los cantones católicos en Suiza en 1847, y la violencia anticlerical y los ataques de la Kulturkampf de Bismarck, ¿no?, en la Alemania, contra los católicos alemanes también, ¿no? Bueno, entonces estos dos hechos históricos más o menos que demuestran, ¿no?, San Pío VII, Pío IX, el recurrir a San José para pedir protección de la Iglesia. Bueno, vemos ahora el segundo punto, el magisterio, ¿no? Decíamos que recién el primero en hablar de San José va a ser Gregorio XV en el año 1621, cuando es el que establece la fiesta San José, ¿no? San Clemente X después, en 1670, ¿no?, determina que la fiesta de San José sea solemne. Inocencio XI declara patrono de los dominios españoles, ¿no?, con la letra apostólica del 19 de abril de 1679. Sacrosanti Apostolatus, ¿no?, declara a San José patrono de la América descubierta, ¿no? Recordemos que en nuestras tierras, por esa herencia cristiana española, hay una gran devoción a San José, ¿no? Y vamos a recordar que esa devoción a San José es redescubierta por los reformadores españoles, ¿no? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, sobre todo la Orden del Carmelo va a tener una gran defensa de San José. Y fíjense que va a descubrir un punto que va a tener en cuenta Juan Pablo II en Redentores Custos, ¿no?, que es la vida interior, padre de la vida interior, ¿no?, San José. Clemente XI, en 1714, concede a San José misa y oficios propios. Benedicto XIII, en 1726, incluye a San José en las letanías de los santos, ¿no?, 1726, ¿no? Pío VI, varios decretos donde conceden mayor solemnidad a la fiesta de San José en distintos lugares, ¿no? Pío VII, decretos estableciendo que la fiesta de San José se celebrara con mayor solemnidad, ¿no? León XII, 1826, ya después vienen las letras apostólicas de Pío IX, Quod Modum Deus, que hemos citado, y la Inclitum Paraclitum del 7 de julio de 1871. León XIII es el primer papa que va a sacar una encíclica de San José, Quam Cum Plores, ¿no?, entre muchos, ¿no? Habiendo muchos los santos, Dios eligió a San José para ser custodio, esposo de la Virgen y custodio de Jesús. Después saca otras letras apostólicas en 1890, la encíclica saca Quam Cum Plures, 15 de agosto de 1889, que es precisamente por la cual celebramos el Papa Juan Pablo II celebró los 100 años, pues sacó la Redemptoris Custos. La Redemptoris Custos, para mí, lo que leí es lo mejor de la parte de los papas, de lo que describe a San José, que es del 8 de diciembre del 89, ¿no? Bueno, después tenemos a Benedicto XV con un motu propio donde bonum sane, ¿no?, es bueno y saludable todo lo que se dice de San José, con la ocasión de los 50 años, porque le saca el 25 de julio de 1920, y es el que va a incluir a San José en la letanía de la Eucaristía, ¿no? San José, ¿no?, en la letanía del Santísimo Sacramento de reparación, ¿no? Bendito sea Dios, bendito sea San José, esposo, su castísimo esposo, ¿no? Es el que lo incluye en la letanía de la reparación de la Eucaristía, Benedicto XV.
Pío XI tiene varios discursos también. Pío XII es el que lo va a proclamar patrono de los, el que va a instituir la fiesta del 1 de mayo y patrono de los artesanos, de los obreros, ¿no? La carta apostólica de Juan XXIII, Le voci che da tutti, la voz la voz de todos, ¿no? Que lo querían, lo proclamaban también a San José, patrón del Concilio Vaticano II, ¿no? Ponían en sus manos, 19 de marzo de 1961. Bueno, y Juan Pablo II, la exhortación apostólica Redentoris Custos del 15 de agosto de 1989. También Juan XXIII, con el decreto Nobis Icce Temporibus del 13 de noviembre de 1962, es el que lo incluye en el canon de la misa, ¿no? Lo incluye primero en el canon de la misa, de la plegaria 1, ¿no? La Virgen Santísima, su castísimo esposo San José, y después el Papa Pío Benedicto XVI, que lo incluye en todas las otras plegarias, ¿no? En la 2, en la 3 y en la 4. Vamos ahora a pasar San José en la Sagrada Escritura, ¿no? Como sabemos, hay dos citas, ¿no? Sobre todo en los evangelios que narran la infancia de Jesús, que lo nombran a San José, ¿no? Mateo 1, 20, 21, y donde relata, ¿no?, la naturaleza de José y de la elección de Dios por parte de José, ¿no? José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, ¿no? Donde describe a San José, ¿no? El esposo de la Virgen, ¿no? Y en Lucas 2, Lucas 1, 26, 27, ¿no? En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María, ¿no? Entonces, las dos veces que aparece nombrado José, ¿no?, en la Escritura, aparece otras veces más, ¿no?, pero en estas dos veces define define la naturaleza de la unión que había con María, ¿no? Era esposo, ¿no? Era verdadero esposo, ¿no? Si bien no habían todavía cumplido con la segunda parte del rito del matrimonio, recordemos que en los judíos el rito se dividía en dos: el desposorio, cuando se casaban, y después cuando la novia entraba en la casa del esposo, ¿no? Entre ese momento, digamos, podía haber un tiempo, ¿no? Lo cual tampoco impedía que pudiesen unirse los esposos, ¿no? Podían unirse los esposos aunque no estuviesen viviendo juntos, ¿no? Y no estaría mal, porque ya eran esposos. El desposorio los hacía esposos, ¿no? En la Virgen y San José hubo entonces ese tiempo, ¿no? Y en ese tiempo es cuando la Virgen queda encinta. Algunos autores dicen que San José, ¿no?, no sabía que la Virgen estaba embarazada, ¿no? Otros dicen que San José ya había quedado de acuerdo con la Virgen de vivir virginalmente el matrimonio, porque la Virgen le manifestó a San José que Dios quería que fuese virgen, ¿no? Entonces San José le había aceptado, ¿no? San José sabe también que lo que ha sido en general la Virgen es fruto del Espíritu Santo, ¿no? Él no duda de María, ¿no? Él duda de su lugar. Si en esa misión que Dios ha elegido, él tiene lugar, ¿no? Por eso cuando dice el ángel, no temas, ¿no? No temas, ¿no? Lo mismo que le dice la Virgen, no temas, María, cuando le dice el ángel, ¿no? Es el temor reverencial ante las cosas de Dios, ¿no? Entonces, San José sabía que Jesús
era el Hijo de Dios, ¿no? Que la Virgen había engendrado por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces él no sabía qué lugar tenía que ocupar ahí, entonces él decide alejarse. No es que duda que la Virgen, ¿no? Porque además la Escritura lo define también con el hombre, era un hombre justo, ¿no? La Escritura cuando habla de justo, habla de santo, ¿no? El hombre, San José era un santo, ¿no? Porque la justicia, ¿no? Recordemos que hace mención a lo que tenemos que dar a quien le corresponda, ¿no? Por encima de la justicia hay un orden de la justicia donde no se restablece totalmente con lo que uno damos, la reciprocidad y la igualdad en la relación, ¿no? Esas tres justicias son para con Dios, para con la patria y con los padres. Es decir, a ellos no les vamos a dar nunca lo que ellos nos dieron, ¿no? Va a haber una relación de inferioridad por parte nuestra. Nunca vamos a dar en reciprocidad, nunca vamos a dar lo que nos dieron, ni a Dios, ni a la patria, ni a los padres, ¿no? Por eso la virtud de la justicia ahí se llama piedad, ¿no? La piedad para con Dios, la religión, la piedad para con la patria, el patriotismo, y la piedad para con los padres, ¿no? Y sobre todo con la caridad, ¿no? Recordemos que la caridad identifica a los dos puntos, ¿no? Sobre todo entre Dios y el hombre, ¿no? Haciendo que por la caridad Dios infunde su amor en nuestros corazones para que nosotros podamos amarlo al ser elevados con su mismo amor, no solamente con nuestro amor humano, sino con el amor de Dios. Ámense nosotros como yo los he amado. De modo que podamos amar a Dios como debe ser amado, pero por un don de Él, no por nosotros, ¿no? Y no con nuestro amor. Por eso también se entiende cuando el amor humano es elevado por el amor, por la caridad. Cuando dice, el que ama a su padre y su madre más que a mí no es digno de mí, ¿no? No dice que no amemos, sino que amemos, que vamos a amar más a nuestros padres, a nuestros hijos con el amor de caridad. Porque es un amor elevado, es un amor purificado. Es un amor que hace que amemos a nuestros hijos como Dios los manda, que amemos a los esposos como Dios los ama, ¿no? Es un amor elevado, plenificado, también se puede decir plenificado, ¿no? No es simplemente nuestro amor humano. Por eso cuando al amor humano le falta una parte, el amor de Dios lo llena, lo plenifica. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, ¿no? Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. El amor de Dios, ¿no? Suple esa ausencia, la suple y la plenifica, la eleva más todavía, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir cuando dice de San José, esposo de la Virgen? No temas a María recibir por esposa, porque lo general es fruto del Espíritu Santo. Él no duda ni de la virginidad de la Virgen, él no duda, no, la Virgen me engañó, estuvo con otro, no. Él duda de su lugar en ese llamado de Dios, ¿no? Sabe que la Virgen es llamada a ser la Madre de Dios y sabe que el Hijo es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces él duda de su lugar y decide alejarse, ¿no? Decide alejarse. Y entonces ahí cuando dice no temas, ¿no? Es el temor del hombre ante las cosas santas, ¿sabe? Ante qué está San José. Y entonces el temor que veíamos hace unos domingos cuando San Pedro le decía qué bien que estamos aquí, pero cuando en la transfiguración, ¿no? El ver a Dios, a Cristo manifestado en su divinidad, ¿no? Entonces, primero tenemos que decir que el matrimonio de María y de José era un verdadero matrimonio, ¿no? Lo que decíamos recién, ¿no? No solamente un matrimonio jurídico porque se habían desposado, un verdadero matrimonio, y es un verdadero matrimonio porque Dios también eligió a San José, esposo de la Virgen, ¿no? No solamente para formar la familia, sino también porque, como decíamos recién, ¿no? Es decir,
Los padres, por supuesto, son también San José va a ser un verdadero padre, ¿no? de José, de Jesús, ¿no? Y por eso la Virgen le dice, cuando se pierde a San José, se pierde a Jesús, le dice, tu padre y yo te estábamos buscando, ¿no? Tu padre y yo te estábamos buscando, ¿no? Y la Escritura nos dice, no corrige cuando la gente lo tenía por hijo de José, hijo del carpintero, ¿no? Era también un verdadero padre, ¿no? Pero un verdadero padre porque está llamado a manifestar la paternidad de Dios, ¿no? Porque esa es la verdadera misión de los padres, ¿no? Por supuesto, los padres humanos participan con la procreación, ¿no? por la procreación de la filiación divina de Dios, ¿no? Pero los padres tienen que manifestar esa paternidad, pues a nadie en la tierra llamarás padre, porque tienes un solo padre en el cielo, ¿no? Y ahí está el verdadero uso de la palabra paternidad, ¿no? No es que Jesús prohíba usar la palabra padre, no, que la usemos en esa concordancia con la paternidad, con el doctor que es Cristo, con el maestro que es Cristo, ¿no? La verdadera paternidad, ¿no? No pasa solamente por la procreación, pasa en primer lugar por la paternidad divina, y el Padre manifestar esa paternidad con el Hijo. ¿Y cuál es la base de esa paternidad, ¿no? ¿Cuál es la base de esa paternidad? La donación, ¿no? La donación. Y ahí está también en esa donación, ¿no? Es decir, que uno se entrega al Hijo para hacer al Hijo santo, para que viva en esa, también el Hijo humano, ¿no? El Hijo de ustedes, ¿no? Su paternidad, para que sus hijos vivan como hijos de Dios y herederos del cielo. Y ahí está, ¿no es cierto?, también lo que hace la paternidad castísima de San José, ¿no? Cuando es el Padre castísimo. No es porque no solamente no engendró a Jesús y porque, bueno, San José no tuvo pecado, ¿no? No tuvo pecado, sino José era un hombre santo, ¿no? Antes de que fuese elegido, ¿no? Sino que el castísimo pasa como el celibato en el sacerdote, ¿no? El celibato no es simplemente el no tener unión, ¿no es cierto? La castidad pasa por la entrega del corazón, ¿no? Y ahí está, ¿no es cierto? Ustedes, esposos, aunque a sus hijos los han engendrado por el proceso natural, vuestro amor tiene que ser casto, ¿no? Porque esa castidad del amor está en que quieren el bien de su hijo, ¿no? No quieren a sus hijos egoístamente, ¿no? Y ahí está, ¿no es cierto?, la verdadera castidad, ¿no? Eso lo explica, si no me equivoco, el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Custos, ¿no? Y creo que también Francisco en la Cordis Patri, ¿no? La castidad pasa precisamente por esa donación, ¿no? Y por la pureza del corazón, y el amar a sus hijos con el corazón, con el amor de Dios, ¿no? Con el corazón de padre, pero con el amor de Dios, ¿no? Ahí está realmente el por qué San José es verdadero padre, ¿no? Aunque no lo haya dado luz, ni lo haya engendrado fuera. Y que es difícil para San José, además, vivir esa paternidad, ¿no? Porque al padre lo vive como a su hijo, porque sabe que lo engendró, aún el padre adoptivo, con una actitud de una potestad de la voluntad, que yo lo quiero como hijo, ¿no? San José tiene, ¿no es cierto?, es la humildad de San José de vivir a la sombra del Padre, ¿no? De vivir, porque es el verdadero Hijo de Dios, no un hijo de Dios, el verdadero hijo, el Hijo de Dios, ¿no? El que tiene que quererlo como hijo, pero a la vez sabe que no es su hijo, ¿no? Así como de ustedes, son nuestros hijos, pero son hijos de Dios, y eso es lo que tenemos que procurar nosotros, que vivan como hijos de Dios, ¿no? Y bueno, San José tuvo que vivirlo en grado sumo a esta paternidad, ¿no? Paternidad espiritual perfecta, ¿no? Porque no tuvo una paternidad física sobre Jesús, ¿no?
al ser esposo de María y padre adoptivo de Jesús, San José es depositario del misterio de Dios, ¿no? Junto con María, ¿no? Porque a él se le dice, no temas a recibir a María, no temas recibir a María por esposa, porque lo que fue engendrado en ella es fruto del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Es decir, San José va a cumplir sus deberes de padre al ponerle el nombre, ¿no? Recordemos que poner el nombre es hacer lo suyo, ¿no? Cuando Adán le pone nombre a todas las cosas, ¿no? Dios no puso nombre a las cosas, sino que dejó que el hombre le pusiese las cosas a su nombre, ¿no? En el Génesis, ¿no? La creación, ¿no? Y entonces, al poner ese nombre, está también poniéndole sujeción a esas cosas, ¿no? El dominio del hombre sobre la creación, ¿no? Participar de la creación, ¿no? Él le pone el nombre, además al ponerle el nombre de Jesús, ¿no? Lo hace insertar a Jesús en su genealogía. Por eso también es elegido José, ¿no? Como hijo de David, ¿no? El Mesías tiene que ser descendiente del rey David, ¿no? Entonces, y por eso esa potestad de ponerle nombre y de declararlo hijo suyo, verdadero hijo suyo, aunque no engendrado, porque es el Hijo de Dios, ¿no? En el cual él no toma parte de esa cuestión, pero sí en reconocerlo como hijo, ¿no? Recibe Jesús la genealogía de David, ¿no? El Mesías prometido por los profetas y anunciado por Dios, ¿no? También es el que lo lleva a los 40 días a rescatar al templo, rescatar a quien no tiene que ser rescatado, a quien es el mismo el rescate de todos nosotros, ¿no? Recordemos que la presentación del templo a los 40 días, lo que celebramos el 2 de febrero, es rescatar al hijo de la promesa, ¿no? Los primogénitos que fueron salvados en la última plaga de Egipto, ¿no? La muerte de los primogénitos, la sangre del cordero que fue salvada, pagar un rescate. Tiene que pagar un rescate por aquel que no necesitaba ser rescatado, y que es el rescate para todos, porque es el que nos rescata a todos nosotros. Y aquí también el Papa Juan Pablo II trae otro pensamiento de un padre de la Iglesia, de Orígenes, ¿no? Un lindo pensamiento, ¿no? Con respecto al censo, ¿no? Porque al ir a Belén, San José no solamente tiene que censarse él, sino también censar a Jesús, ¿no? Entonces, al escribir en el libro de los hombres el nombre Jesús de Nazaret, ¿no? Dice Orígenes, se reconoce que Jesús es hombre, ¿no? Y al anotarlo junto con los hombres, ¿no? Él va a anotar a todos en el libro de la vida, ¿no? El libro de la vida, ¿no? Anotarse en el censo y al ser reconocido como hombre, con esa acción, él va a anotarnos a todos nosotros en el libro de la vida, ¿no? Es decir, San José, con todos estos acontecimientos de la infancia de Jesús, hace las cosas que tiene que hacer como padre, como verdadero padre, ¿no? En el nacimiento de Belén lo vemos, siempre que lo vemos, aparece con María y con Jesús, cuando el nacimiento de Belén, la circuncisión, la imposición del nombre, ¿no? La presentación de Jesús en el templo, la adoración de los magos, la adoración de los pastores, siempre aparece junto con el niño, ¿no? Bueno, el varón justo, decíamos, ¿no? El esposo. El trabajo, expresión del amor, ¿no? San José es puesto por Dios para que también custodiase a la familia, ¿no? 4 veces se le aparece Dios en sueño, ¿no? Primero para decirle que acepte a María por esposa, que no tema. Después de la adoración de los magos, para que huya a Egipto. Después para que vuelva a Jerusalén. Y el 4 sueño es cuando se establezca en Nazaret, ¿no? Porque estaba Arquelao
el hijo de Herodes, ¿no? Como rey de los judíos, ¿no? Otro aspecto, digamos, y en lo cual hace a San José, ¿no? Testimonio cristiano, ¿no? Testimonio de vida cristiana, ¿no? Decimos el padre, el esposo, el trabajador, el varón justo porque es el que vive y por eso está insertado en los patriarcas, ¿no? La obediencia de la fe, ¿no? La obediencia de la fe. La Virgen pone poquitas palabras en el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio no pone ninguna palabra de San José, simplemente una actitud, ¿no? Se despertó e hizo lo que Dios le había mandado. La dice, hágase en mí lo que tú has dicho, pero San José hizo precisamente lo que Dios había determinado, ¿no? Esa es la obediencia de la fe, ¿no? El hacer lo que Dios pide, ¿no? Sin miramiento, ¿no es cierto? Fíjense, a veces la actitud de José nos cuesta, ¿no? A veces somos como Zacarías, ¿no? Y fíjense, cuando se le aparece el ángel, ¿no? A San Zacarías se le aparece el ángel, a San José el ángel, pero en sueños, ¿no? Al ángel le dice, tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo. Tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo. ¿Cómo voy a ser papá si yo soy viejo y mi esposa es estéril, ¿no? Le dice el ángel, vas a tener un hijo, y le dice, ¿cómo voy a ser? ¿No? Tu oración ha sido escuchada, le pedí a Dios un hijo. Entonces, tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo. ¿Y cómo voy a tener un hijo si yo soy viejo y mi esposa es estéril, ¿no? ¿Creo o no creo, no es cierto? Le pido a Dios, ¿no? A veces cuando le pedimos a Dios, pedimos con esa fe, ¿no? Si pedís algo a mi nombre, sabéis que lo conseguiréis, creed que lo tendréis y lo conseguiréis, ¿no? Entonces esa fe a veces nos acompaña en nuestra oración o a veces en la aceptación de la voluntad de Dios, ¿no? Y también fíjense la sujeción de la Virgen y de San José, ¿no? Una vez escuché a un cura en un retiro, ¿no es cierto? Dicen, imagínense hoy en día ustedes, ¿no? A las 2 de la mañana se aparece José a la Virgen, María, después de esto tenemos que irnos a Egipto. ¿Quién te lo dijo? Dios. Dios te habló a vos si yo soy la Virgen, ¿no? A vos te va a hablar si vos sos no, a mí, yo soy la madre virginal de Jesús, no, a mí tiene que hablar, ¿no? La humildad también en la familia, la sujeción de Jesús, ¿no? Bueno, el trabajador, ¿no es cierto? Algo también común en todos los documentos es que lo ponen como ejemplo del trabajador a San José, ¿no? El trabajador, porque colabora con la obra creadora de Dios, ¿no? Con el trabajo. Recordad que el trabajo no es un castigo, ¿no? El trabajo iba a ser en una estrecha colaboración con Dios, ¿no? Porque es precisamente esa participación en la creación de Dios. Adán, al poner las cosas a Dios, le quedaban sujetas a Adán, ¿no? Se tenía dominio sobre la creación, un dominio, por supuesto, ordenado por la gracia, no desordenado por el pecado en el mundo, como el mundo de hoy, ¿no? Pero era el modo de colaborar en la obra creadora, perfeccionándola, ¿no? Perfeccionándola la creación, ¿no? Por supuesto, un árbol florido es hermoso, ¿no? Pero al árbol se le presupone perfecto cuando el árbol es mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una perfección de la naturaleza del árbol, ¿no? Porque ha actuado la inteligencia, las manos del hombre para hacerlo, ¿no? Por supuesto que ese dominio no tiene que ser arbitrario, ¿no? Sino tiene que ser medido, y bueno, y ese es el problema de hoy. Lo que la medida de hoy para el dominio de las cosas es la ambición, ¿no? Y eso es lo que lo hace que muchas veces ese dominio sea abusivo, ¿no? Y no sea simplemente para satisfacción de las necesidades humanas, ¿no? Pero a la vez también el trabajo tiene otra dimensión, además, no solamente en el orden material, en la colaboración de la creación, sino en el orden espiritual, ¿no? Y es también lo que tenía San José, el trabajo como expresión de la oración, como expresión de la devoción. La devoción, que es la virtud por la cual siempre hacemos todo en ofrecimiento a Dios, ¿no? Todo en presencia de Dios, ¿no? Así lo define la espiritualidad y así lo define San Francisco de Sales, ¿no?
Entonces, el cristiano devoto es el que todo lo ofrece a Dios, ¿no? No solamente la oración como tal, ¿no? Ya sea la oración vocal, la meditación o la contemplación, ¿no? Sino toda la oración, toda la vida, el ofrecimiento de obras que tenemos a la mañana, en el cual ofrecemos todo a Dios, lo que hagamos, ¿no? De modo que ya no simplemente en el trabajo estamos trabajando, estamos rezando, porque el trabajo lo hemos convertido en oración por el ofrecimiento. Y recordar que por el bautismo somos sacerdotes y como sacerdotes podemos hacer ese ofrecimiento a Dios, ¿no? Y unir toda nuestra vida, y sobre todo al sacrificio de Cristo en la cruz. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, ¿no? Y está cuando nosotros transformamos todo, ¿no? Nuestros ofrecimientos, nuestros padecimientos, nuestras alegrías, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, ¿no? Todo oración, ¿no? Cuando mamá dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy rezando. Pero si estás ahí lavando la olla, estoy rezando. No estoy cocinando, estoy rezando, ¿no? Cuando nosotros bendecimos la mesa, no es simplemente dar gracias, ni tampoco, pedir para que no nos caiga mal la comida, ¿no? Es glorificar a Dios en el momento de comer, ¿no? Es lo mismo que hacen también Tobías, ¿no? La noche del desposorio, ¿no? Rezar antes, ¿no? De estar juntos, ¿no? Porque eso también da gloria a Dios, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, acuérdense la ensaladita graciosa cuando Santa Teresa está en el baño, ¿no? Y le dice el diablo, ¿no te da vergüenza, no te da temor pensar en Dios en estos momentos? De arriba para Dios, de abajo para vos, ¿no? De arriba para Dios, de abajo para vos, ¿no? En todo momento, ¿no? Tenemos que estar presentes, viviendo esa presencia de Dios y ofreciendo lo que hacemos, ¿no? Y ese es el sentido del trabajo de San José, ¿no? No solamente porque tuvo que, con sacrificio, esfuerzo, hacer puertas, hacer ventanas, hacer mesas, hacer bancos para que les retribuyan. Y a veces algunos tienen que habernos pagado, tienen que haberse clavado con algún trabajo, San José, como muchas veces nosotros también, ¿no? Eso lo describe ese polaco que decíamos en la sombra del Padre, ¿no? El trabajo humano de San José, ¿no es cierto? Tenía un trabajo perfecto, porque habrá sido minuciosamente, lo habrá hecho con responsabilidad, con respeto, por la siguiente la mirada de Dios. Por eso cuando un trabajo también hecho a Dios, se hace bien, ¿no? No se hace así nomás por arribita, se hace bien. Y sobre todo cuando tenemos una vinculación con nuestro hermano, ¿no? La atención, el trato, ¿no? Ahí tiene que también ser, digamos, manifestarse. Recordar que cuando nosotros manifestamos la caridad, no manifestamos que nosotros amamos al prójimo. Se manifiesta que Dios lo quiere. Eso que tenemos que manifestar, que el otro vea que Dios lo quiere. No yo lo quiero, yo lo trato bien porque se merece mi respeto. No, Dios lo quiere. Por eso también el trabajo bien hecho, ¿no? Y por último, y esto es la novedad que uno tenía, ¿no es cierto? ¿Y por qué Santa Teresa lo estimaba tanto, ¿no? Santa Teresa descubrió en San José el modelo de oración, el maestro de vida interior en San José. Y eso lo trae también Juan Pablo II en el Redentoris Custos, ¿no? Y esto es tal vez por ahí una cosa no poca vista de San José, ¿no? Para eso recordar lo que es la vida espiritual, ¿no? Cuando los grandes maestros, por ejemplo, el ejemplo de Santa Teresa, ¿no? Describe la vida espiritual como en 3 etapas. La vida purgativa, la vida unitiva y la vida unitiva, ¿no? Y en cada parte hay una acentuación de un aspecto. En la vida purgativa, ¿no? Hay más un acentuamiento de nuestra parte, lo que nosotros hacemos, ¿no? Purificar nuestros pecados, por eso es purificativa. La vida iluminativa, hay como una conversación de los dos, ¿no? Una parte de nosotros y una parte iluminativa, ¿no? Dios que nos ilumina. Y en la parte unitiva ya es Dios constantemente el que se manifiesta en nuestra vida, ¿no? La vida purgativa, por ejemplo, Santa Teresa describe la primera parte. Hay que regar un campo, ¿no? ¿Cómo puedes regarlo uno? Bueno, yendo al río con un balde y regándolo, ¿no? Hay mucho esfuerzo de uno, ¿no? En la segunda parte, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, hacemos una canalización, ¿no? del río y dejamos que el agua fluya, ¿no?
No, hay que hacer los canales y después tapar y tapar y abrir otros, ¿no? Pero también el agua fluye sola. Y lo tercero, dejar que llueva y que Dios, ¿no es cierto?, que la lluvia impregne el campo, ¿no? Bueno, San José, ¿no? Y bueno, muchas veces eso, pasar de una vida al otro, hay purificaciones de parte de Dios, lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura, ¿no? La noche oscura, ¿no? Que a veces, ¿no es cierto?, una noche oscura, es decir, no vemos, pero sabemos que está, ¿no? Y a veces nos toca, ¿no es cierto? Y a veces, y ahí está nuestra fidelidad, en esa noche oscura, habla Señor que tu siervo escucha, yo sé que estás ahí, ¿no? Y a veces nos falta muchas veces en nuestra vida hacer ese paso, ¿no? Y a veces no lo hacemos porque desconocemos un poco de vida espiritual, ¿no? A veces nuestros sacerdotes no nos hablan, no hablamos mucho de eso, ¿no? Más, bueno, de ir a misa, ¿no es cierto?, de que se confiesen, de que comulguen, de que cumplan los mandamientos, y nos olvidamos muchas veces de acentuar esa parte en la parte espiritual, ¿no? Porque esto de llegar a la contemplación, ¿no?, es de todo cristiano. No es solamente de las monjas contemplativas, de las cartujas, las carmelitas, las benedictinas. Todos tenemos que llegar a esa parte. Porque es lo que es el cielo, la unión con Dios y el contemplar a Dios, ¿no? Todos tenemos que llegar a eso. Y por eso a veces también nuestras cruces nos ayudan a purificarnos y adelantarnos, ¿no? Pues la noche oscura que pasó San José precisamente, ¿no?, es decidir qué hacer, ¿no? Cuando decide responder a la Virgen, decide, ¿no es cierto?, alejarse en silencio, ¿no? Con gran dolor, porque amaba realmente a la Virgen, la quería a la Virgen, porque era un verdadero matrimonio, porque había verdadero amor también, la amaba a la Virgen, ¿no? Y bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, la parte iluminativa, ¿no es cierto?, el Dios que envió al ángel y que le dice, no temas a recibir a María por esposa, porque lo de ella es tener el fruto del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Le confirma su lugar, ¿no? Su lugar, que Dios también lo eligió a él, ¿no? No solamente a la Virgen, sino también a él. Por supuesto, no una elección secundaria, y por eso el Evangelio remarca que la Virgen se le aparece el ángel, y en cambio a San José en sueños, ¿no? Y entonces dice el Papa Juan Pablo II que la vida oculta, ¿no?, la vida oculta en Nazaret, ¿no?, de esos 12 años cuando Jesús le estuvo sujeto a ellos, y el mismo Jesús, no es una vida donde no haya nada, ¿no?, donde no haya nada, ¿no?, sino que es una vida donde está profunda, y además es lo que hace esos 30 años, es lo que hace después que sea fructífera los 3 años de la vida pública, ¿no? Porque Jesús iba creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura, ¿no? Los méritos que iba adquiriendo Jesús, ¿no? Por supuesto, una sola sangre que hubiese derramado en la carpintería, un pequeño acorte, un pequeño pinchazo, o la misma sangre, como dicen los santos padres de la Iglesia, que se derramó en la circuncisión de Jesús, hubiese bastado para redimir al hombre, pero sin embargo Jesús iba creciendo como hombre en méritos, ¿no? No todos los actos que iba ofreciendo, que los unía como redentor, para ofrecerlos por nuestra redención, ¿no? Van a permitir que sean más eficaces, ¿no?, en nosotros, no en sí, porque una sola gota bastaba, pero para nosotros, ¿no?, para que no rechazáramos, ¿no?, la redención, porque van a hablar mejor de cuánto nos ama Jesús, de todo lo que entregó y fue capaz de dar por nosotros, ¿no? Entonces también así habla de San José, esa vida oculta, ¿no?, donde no es precisamente lo que José trabajó para alimentar y vestir al niño y a la madre, lo que San José hizo por vivir esa paternidad, esa custodia de Jesús y ese esposo de la Virgen, ¿no? Todo eso que hizo por Jesús y por la Virgen brota precisamente de contemplar a Jesús y a María, contemplar el misterio. Recordemos que al recibir el anuncio de que va a ser que reciba a María por esposa, se le hace partícipe del misterio de la encarnación y de la redención.
Le pondrás por nombre Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se lo hace participar, ¿no? Entonces, él va, como María contemplaba estas cosas en su corazón, también esa vivencia cotidiana con Jesús y María, a San José le serviría para contemplar el misterio de la Encarnación y el unirse a ese misterio. Y esa contemplación lo llevaba después a las pequeñas cosas cotidianas, a querer a Jesús, ¿no? A querer a Jesús y a cuidarlo y amarlo como padre y amar a María como esposa. Pero es fruto de la vida interior, de la oración, de la contemplación, ¿no? O sea, el Papa Pío IX, a veces tenemos una imagen dura de Pío IX porque fue el que tuvo que sacar el sílabus, ¿no? Para encontrarlos. Y a veces también se le predica, ¿no es cierto?, a Pío IX una cierta dureza, ¿no? Pero dicen que era de un carácter muy amable y afable. Y fíjense cuando dice acá el decreto, cuando lo declara patrón de la Iglesia. Y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar, este José no solamente lo vio, sino que conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal y con cuidado solícito alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna, ¿no? Bueno, eso es, ¿no?, lo que es la contemplación, ¿no? El saber ver esas cosas como María le decía en el corazón. Y pues si no lo dice de San José, pero seguro que San José lo viviría así, ¿no? Contemplar ese misterio, ¿no? Y todo lo que hacía es fruto de esa contemplación, ¿no? Ver el lugar de la Virgen, ver el lugar de Jesús, ¿no?, en la obra de la redención, ¿no?, que tenía que dar la vida por su pueblo, para perdonar los pecados de sus pueblos, y a la Virgen que lo engendró, ¿no? Y ese es nuestro lugar en la vida de la piedad, en la vida de oración, ¿no? Ver, contemplar el misterio de la redención, el amor de Dios, ¿no? Nosotros ya lo tenemos realizado, hecho. San José lo vio con anticipación, pero también nosotros saber ver ese misterio. Y todo lo que hagamos es la respuesta de esa unión de nuestro corazón a ese misterio, ¿no? La encarnación y la redención de Cristo.